El día de ayer estábamos viendo este tema, ¿verdad? Lo de fuerzas magnéticas sobre cargas móviles. Entonces, siempre que una carga está en movimiento y hay presente un campo magnético, la carga va a experimentar una fuerza que se le conoce como fuerza magnética. Para calcular la fuerza magnética sobre una carga, usamos esta ecuación, esta fórmula. Aquí F representa la fuerza magnética, Q es la magnitud de la carga, sería el vector de velocidad. Recuerden que la carga está en movimiento, sería el vector de velocidad de la carga, y el vector de campo magnético. Vamos a explicar este ejercicio. Entonces tenemos un haz de protones. Recuerden que el protón tiene una carga positiva de 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y este haz de protones se mueve a una velocidad de 3 por 10 a la 5 metros por segundo. Y se mueve a través de un campo magnético uniforme. El campo magnético tiene una magnitud de 2 Tesla, dirigido a lo largo del eje positivo de las zetas. La velocidad de cada protón se encuentra en el plano XZ con un ángulo de 30 grados con respecto al eje Z positivo. Tenemos que calcular la fuerza sobre uno de los protones, ¿verdad? Sobre un protón. Entonces aquí tenemos esta imagen donde se representa un protón. Este sería uno de los protones, ¿verdad? Aquí está, representado. El vector de campo magnético es la flecha que se ve aquí, en color azul celeste. Y vemos que ese vector, ya lo mencionamos, ¿verdad? Tiene una magnitud de 2 Tesla y va dirigido o va en dirección del eje positivo del eje Z. El vector de velocidad del protón, aquí está representado con esta flecha en color verde. Ahí la magnitud de la velocidad es de 3 por 10 a la 5 metros por segundo. Y va en esta dirección, ¿verdad? Aquí se forma un ángulo de 30 grados. Este vector está sobre el plano XZ, aquí se ve el plano, y está a 30 grados, ¿verdad?, del eje de la Z, así como se muestra aquí. Entonces, de acuerdo a eso, hay que determinar la fuerza que actúa sobre el protón. Recuerden que la fuerza magnética, ¿verdad?, que actúa sobre este protón.
Entonces aquí los datos son los siguientes, ¿verdad? La carga del protón es de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. El vector de campo magnético sería el siguiente, ¿verdad? No tiene componente en I, entonces sería 0 en I. No, tampoco tiene componente en J, 0 en J. Y solamente tiene componente en K. Entonces aquí sería más 2 en K. Entonces recuerden que el vector de campo está sobre el eje Z, entonces no tiene componente ni en X ni en Y, solamente tiene componente en Z, y así se escribe el vector, ¿no? 0 en I, 0 en J y 2 en K. Ahora, el vector de velocidad, si se fijan aquí, está sobre el plano XZ. Voy a dibujar el plano XZ, ¿no? Como si lo estuviéramos viendo desde arriba, ¿no? Si tomamos una vista superior, el plano XZ sería así. Entonces, quedó muy chueco. Entonces, este es el eje X y este es el eje Z. Sí. Y este es el eje Z. Entonces, aquí está el vector de velocidad. Aquí nos dice que tiene un ángulo de 30. Entonces, ahí tiene una componente en Z. Esta sería la componente en Z. ¿Sí? Va en sentido positivo de la Z. Y tiene una componente en X que va en sentido positivo, ¿verdad? Sobre el eje X. Entonces le vamos a llamar B, velocidad en Z, y este va a ser la componente de la velocidad en X. Así. Entonces la componente de la velocidad en X pues sería la magnitud de la velocidad. Recuerden que la magnitud de la velocidad es de 3 por 10 a la 5 metros por segundo. Entonces sería 3 por 10 a la 5 por el seno de 30. ¿Sí? Estos son metros por segundo. Y la componente en Z es 3 por 10 a la 5 por el coseno, ¿no? El coseno de 30. No tiene componente en Y. ¿Sí? La componente en Y pues sería 0. Entonces aquí el vector de velocidad va a quedar así.
La componente en X o en Y sería 3 por 10 a la 5 seno de 30. Esto es en Y. En J no tiene, entonces vamos a poner más 0 en J. Y en K, pues es 3 por 10 a la 5 o el coseno de 30. Esto es en K. Y las unidades pues son metros por segundo. Entonces, aquí lo que nos pide es calcular la fuerza, el vector de fuerza. ¿Cuál es el vector de fuerza? Esa es la incógnita. Bueno, ¿alguna pregunta o duda hasta aquí? Entonces ya simplemente es sustituir, ¿verdad? En la fórmula. Te recuerden que la fórmula es el vector de la fuerza magnética se obtiene de la siguiente forma, sería la magnitud de la carga por el producto cruz del vector de velocidad y el vector de campo magnético. Entonces, ¿cómo se hace este producto vectorial? Aquí hay que hacer primero el producto vectorial, lo voy a poner aquí. El producto vectorial se calcula así, sería de la siguiente forma, sería, déjame apuntar aquí los valores. Es 3 por 10 a la 5 seno de 30, ¿verdad? Seno de 30. Esta es la componente en X de la velocidad. Componente en Y pues no tiene, es 0. Y la componente en Z es 3 por 10 a la 5 por el coseno de 30. Entonces, esta es la componente en Y. Aquí es J, aquí es K. Y luego en este renglón ponemos el vector de campo magnético. En este caso no tiene componente en X ni en Y. Solamente tiene componente en K, ¿verdad? La componente vale 2. Componente en K vale 2.
Aquí hay que obtener esta determinante. Así, esa determinante hay que obtenerla. Entonces recuerden aquí, primero se elimina el primer renglón, o sea, el renglón IJK, y esta columna se elimina y nos quedan estos cuatro elementos. Entonces se multiplica 0 por 2, se multiplica así cruzado, 0 por 2 y 0, bueno, 0 por 2 menos 0 por 3 por 10 a la 5, pues seno de 30. Y esa es la componente en I. Lo voy a poner aquí. Entonces 0 por 2 menos 0 por 3 por 10 a la 5 coseno de 30. Esta es la componente ni. Recuerden, este es positivo, este es negativo y este es positivo. Entonces, el siguiente es negativo, entonces se pone menos y se elimina el primer renglón y la segunda columna. Nos quedaría, a multiplicar cruzado, nos va a quedar 3 por 10 a la 5, seno de 30, por 2, menos 0 por 3 por 10 a la 5, coseno de 30. Bueno, tío. Ok, gracias. Entonces nos quedamos que vamos a multiplicar aquí 3 por 10 a la 5 por el seno de 30 por 2 menos 0 por 3 por 10 a la 5 por coseno de 30. Esta es la componente en J, ¿no? Y por último, en K, ¿verdad? Sería más. Entonces se elimina el primer renglón y la tercera columna. Nos quedan estos cuatro términos. Entonces sería 3 por 10 a la 5 seno de 30 por 0. Menos 0 por 0. Este es en K. Entonces obviamente el producto vectorial pues nos da como resultado un vector, ¿verdad? Obviamente. Entonces se fijan en el primer término, aquí en la componente ni, 0 por 2 es 0 y 0 por 3 por 10 a la 5 coseno de 30 también es 0. Entonces este término es 0. El primer término es 0. Cero en i menos aquí lo voy a dejar expresado, sería 2
por 3 por 10 a la 5 por seno de 30. Este término. Y este término 0 por 3 por 10 a la 5 coseno de 30 se hace 0, ¿no? Entonces, esta va a ser en J, ¿no? En J. Y en K también se hace 0. Fíjense, se elimina. Sería más 0. Más 0 en K. Este es el vector que resulta, ¿verdad? Del producto vectorial. Que es esta parte. Entonces hay que multiplicar. Este vector se va a multiplicar por la magnitud de la carga. Entonces la carga tiene una magnitud de 1.6 por 10 a la menos 19. Y multiplica al vector, ¿verdad? 0 en I menos 2 por 3 a la 5 seno de 30 en J más 0 en K. Entonces obviamente al multiplicar por 0 sigue dando 0, ¿no? Entonces la fuerza, el vector de la fuerza, no tiene componente ni en X ni en Z, va a tener solamente componente en Y. Entonces lo voy a seguir poniendo aquí, sería 0 en I menos 1.6 por 10 a la menos 19 por 2 por 3 por 10 a la 5 seno de 30 en J y 0 en K. Y que hay que multiplicar, ¿verdad? 1.6 por 10 a la menos 19 por 2 por 3 por 10 a la 5 por seno de 30. Hay que hacer esa operación. ¿Cuánto? Sí, ya aquí verán 4.8, ¿verdad? Por 10 a la menos 14, ¿verdad? En J. Vamos a poner así, como si fuera un vector. Y son newton. Esa es la respuesta. Esa es la fuerza. Entonces, ¿se acuerdan de la regla de la mano derecha? ¿O no la vimos ayer? O se lo vuelvo a repetir. Fíjense. De hecho, ahí ya nos dice, mira, utilizamos obviamente la regla, utilizamos la mano derecha, obviamente, ¿no? Entonces, con estos 4 dedos van a girar el vector. Vamos a girar este vector, el vector de velocidad, de tal forma que se empalme con el vector de campo magnético, o sea, que queden empalmados. Y hay que girarlo en el menor ángulo. Entonces, si lo giro así, en este sentido, el ángulo es 30. La otra forma es girarlo hasta acá, ¿verdad? Darle la vuelta hasta el otro lado. Pero el ángulo es mayor. Entonces, siempre hay que girarlo en el ángulo menor. Giraría así. Entonces, estos dedos los enrollamos así, en ese sentido, y el pulgar te indica hacia dónde va la fuerza. Entonces, la fuerza queda en dirección negativa sobre el eje Y. ¿Sí? ¿Está? Es negativo
y solamente tiene componente en Y. ¿Sí? Bueno, ¿no hay alguna duda o pregunta? Los componentes en I y en K se tienen que poner o como son ceros se pueden eliminar. No es necesario ponerlos, puedes poner solamente ¿cómo se llama? El J, ¿verdad? Si son 0, pues no es necesario. Ahí pues ya sabemos que, ¿cómo se llama? Si no aparecen es que es 0, ¿verdad? Si no los pone. Bueno, muy bien. Allá los que están en casa, no sé si tengan preguntas o algo, alguna duda. Es que a veces no sé por qué no. No, creo que nadie me preguntó nada. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta o duda, ¿no? Bueno, no, pues sería todo por hoy. Nos continuamos mañana, ¿verdad? ¿Eh? Bueno, continuamos mañana. Que tengan un buen día. Hasta mañana.